Queridos, buenos días. ¿Cómo están? Pues bien o no. Am, Estaba la semana pasada haciendo ustedes ven que normalmente nosotros hacemos series muy largas de predicaciones, series como de varios textos bíblicos, pero la semana pasada quise comenzar, digamos, una serie de dos predicaciones, una serie de dos predicaciones que giran en torno a de qué se trata realmente este tema de aceptar el llamado de Dios. Porque ustedes saben que en nuestra cultura nosotros tenemos como una religiosidad de base, ¿cierto? Tenemos una religiosidad de base y la verdad, a veces, no sé si eso es bueno o eso es malo. Porque junto con la religiosidad que tenemos de base, por tradiciones, cultura, familia, lo que sea, también vienen algunas precomprensiones de qué es esto de caminar con Dios, que honestamente necesitan este filtro. Es decir, si lo que yo creo de Dios, lo que yo entiendo de Él y de sus propósitos en mi vida, realmente tiene una base bíblica o simplemente es una tradición o una buena idea o una deducción lógica. Así que me he estado preguntando como que, bueno, ¿qué es esto de la verdadera fe? ¿Y cómo sé que yo tengo una fe verdadera? Porque también puedo afirmar las mismas cosas, pero las escrituras dicen que aún los demonios mismos creen en Jesús. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Pensando en eso, me puse a estudiar y llegué como a dos puntos centrales. Uno, la importancia de la conversión y el otro, la importancia de la santificación. Saben que la semana pasada, quienes no estuvieron, pues bueno, la pueden buscar en YouTube y la ven. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, deducíamos acá que generalmente es como un llamado muy circunstancial. Es decir, vos tenés como un problema, una enfermedad, una situación muy difícil que te hace buscar a Dios. Ese momento en el que uno dice, no tengo nada más que pegarme. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Pues busque a Dios. Entonces uno busca a Dios. Pero cuando uno llega a atender ese llamado circunstancial, uno tiene que entender que básicamente esas circunstancias son solamente vehículos que nos quieren llevar o conducir al verdadero llamado de Dios, que no es solamente que le entreguemos las cargas o que confiemos en Él, sino que literalmente, como vimos en la predicación de Lucas capítulo 3 la semana pasada, ¿cuál es el llamado? Ríndete a Él, ríndete a Él. Porque ahí hay una de las grandes distorsiones que tenemos cuando venimos a buscar mucho de Dios, porque buscamos los favores de Dios. Pero tenemos que entender que cuando Dios nos llama, claro, a veces usa circunstancias que nos hacen conscientes, que despiertan nuestra conciencia de que Él existe y que podemos acudir a Él y descansar en Él y pedir por sus favores y sus milagros. Pero, como lo vemos evidenciado en los evangelios, Jesús hacía los milagros y sanidades. ¿Y saben cómo los llamaba? Señales. ¿Qué es una señal? Pues algo que te indica para dónde ir. Los milagros eran para eso, para que pusieran los ojos donde tenían que ponerlos, es decir, en Jesús. Cuando Dios nos llama inicialmente. Lo más importante que yo quiero que tú entiendas es que te llama a reconciliarte con Él. Porque de una u otra manera, como dice Isaías 53, nosotros hemos caminado como ovejas rebeldes, ¿cierto? Cada uno tomamos nuestro propio camino y cuando la embarramos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Es cuando la embarramos, cuando nos vemos en problemas, es que somos conscientes de Dios. Nuestra cotidianidad nos muestra cuán independientes somos de Dios, no solamente para pedir su favor,
y su dirección, sino aún para vivir según su agenda y sus propósitos. Hoy yo quiero que podamos entender, uno, como un breve resumen de la semana pasada, que cuando Dios te llama, el llamado principal que te hace es a que restaures la relación con Él. Reconcíliate con Dios. Deja de estar viviendo en esa autonomía, en esa autosuficiencia para tus propósitos. Reconcíliate con Él. Tiene propósitos para ti. Pero lo otro es que cuando Dios nos llama, no solamente nos llama a volvernos a Él, sino también a vivir una vida completamente para Él, para sus propósitos. Hoy vamos a estar estudiando en la carta de Romanos, si la pueden abrir ahí en sus Biblias o prenderla, igual creo que está aquí en pantalla, en Romanos capítulo 6. Vamos a estar estudiando esta verdad de que cuando aceptamos el llamado de Dios, no solamente recibimos el perdón de Dios, sino que saben que es lo más hermoso, y esto es muy esperanzador. Cuando tú aceptas ese llamado, te arrepientes de tus pecados y te vuelves al Señor, le dices, yo ya no quiero más esta corona, yo quiero que tú vuelvas a ser el Señor de mi vida. Algo hermoso pasa, y es que nuestra vida se reinicia. Hay una nueva vida que arranca. Eso es espectacular. Porque yo sé que muchos de nosotros luchamos con esta idea de que, ay, ojalá uno pudiera cambiar esto y esto y esto. Y bueno, yo quiero decirte que sí es posible cambiar. Esposas, es posible cambiarte a ti, no pienses en tu esposa, ¿cierto? ¿Cierto? Es posible que tú cambies. Y enfócate primero en eso, ¿cierto? Enfócate en lo que el Señor te pide que te enfoques, en que tú vivas para la gloria suya, ¿vale? Es posible cambiar. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, es tan hermoso poder acercarnos a tu palabra y dejar que ella le siga dando forma a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida completa. Tú sabes que yo he sentido una carga en estas semanas porque nosotros tengamos una fe verdadera. Porque no solamente lo vemos, aún las escrituras atestiguan mucho que tenemos que revisar nuestro corazón. Te lo pido para mí, así como te lo pido para mis hijos, que no quiero que aprendan las preguntas, las respuestas correctas, yo quiero que ver sus vidas llegando a ti. Lo mismo pido para mis hermanos y hermanas. Que nuestra vida sea evidente que hemos dado la vuelta, que ya no vivimos para nosotros, sino para ti, que recibimos tu perdón, pero también tu poder para cambiar. Yo te pido que a través de esta palabra de hoy tú nos des esperanza, pero también un ánimo para pelear, como he llamado a esta predicación, la batalla de la santificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos 6. Vamos a hacer una lectura como progresiva del texto, porque como lo vieron en las comunidades misionales esta semana, es como medio trabalenguas. Uno lee y uno como que, ¿qué? Entonces vamos a cogerlo por pedacitos, para poderlo disfrutar y entender. Resulta que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, y cuando te acercas a este texto antes de leerlo, tienes que entender que es todo un argumento grande que él está tejiendo para enseñarle a los hermanos la justificación por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros no nos salvamos porque seamos muy buenos o porque cumplamos las normas que el Señor nos dice o porque Dios hace sumas y restas, porque en los 3 primeros capítulos Pablo ha dejado muy claro que nadie se salva por sí mismo. Que cuando Dios nos llame a juicio, va a mirar al más pagano de todos y al más religioso de todos, y ambos van a ser completamente culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios exige no solamente son acciones concretas,
sino también que aún Él revisa las motivaciones de nuestro corazón. Y que la ley de Dios básicamente lo que hace es ayudarnos a darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, de la gravedad de nuestra condición. Así que todos estamos fregados. Básicamente en Romanos del 1 al 3, todos estamos bajo condenación. En los capítulos 4 y 5, desde el 3, 4 y 5, Pablo va a empezar a mostrarles, ya que los dejó a todos como que están condenados y no hay nada que hacer, les dice, pero, gracias a Dios que apareció Jesús. Porque todo lo que Dios demanda de nosotros y que nosotros no podemos hacer por más que queramos y tratamos de ser muy morales y muy buenas personas, siempre pelamos el cobre de alguna manera. Cristo lo cumplió perfectamente y lo cumplió en favor nuestro. Y ahora, gracias a que Él hizo eso, tenemos perdón delante de Dios. Ya Dios ya no nos va a cobrar esos platos rotos a nosotros, sino que los cobró sobre Jesús. Por eso es que Él se subió a la cruz, representando nuestro pecado y pagando por él. ¿Listo? Ahora, al final del capítulo 5, Pablo dice una expresión, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y nuestro texto arranca literalmente con esta pregunta. Entonces, si la cosa es así, ¿podemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Y entiéndame lo que está pasando. Estos hermanos empezaron a leer la carta de Romanos y Pablo intuye que lo que él está diciendo los va a llevar a una deducción lógica. Ok, nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas agradar completamente a Dios. Es mucho más de lo que podemos hacer. Somos pecadores. Pero alguien ya llegó y cumplió todo eso. Y de hecho, en eso se expresa que cuando abundó el pecado, la gracia del Señor abundó y Dios fue más glorificado. Uy, ¿cómo es que Dios perdona a esos pecadores? Dios es más glorificado. Entonces, ¿no será que nuestro pecado realmente hace que Dios sea más glorificado? Es decir, que pecar hasta es bueno. Y la idea, aunque nos suena un poco rara, resulta que por allá en el siglo XX, un monje ruso, Grigori Rasputin, enseñaba constantemente esto. Y le decía a sus seguidores que básicamente la experiencia de pecar y después pedir perdón es una de las cosas que más te va a ayudar a entender esa gracia del Señor. Así que él empezó a vivir deliberadamente en su pecado, porque sentía que había como cierto fresco en su vida cuando sentía que Dios lo amaba, a pesar de que él vivía su vida como quería. Pablo está previniendo esa distorsión. No, ten cuidado, que la gracia no es como para que tú entonces vuelvas a vivir la vida como tú quieres. Hoy vamos a ver que ese llamado de Dios, de arrepentimiento, también hizo algo sobrenatural en nuestra vida. Y es que reventó el poder, el dominio y la esclavitud de algo que en las Escrituras llama el pecado en nuestra vida. Es decir, que nosotros, sin darnos cuenta, estábamos esclavizados a la voluntad de otro. Y espero que nuestro texto pueda aclararnos mucho más cómo se ve eso. Vamos a ver entonces, de aquí para abajo, del capítulo 6, de versículo 1 hacia abajo, vamos a leerlo para entender dos cosas que nos va a mostrar este texto como buenas noticias para todos aquellos que han tomado una decisión de rendir su vida a Jesús y que lo han manifestado a través del bautismo. Van a ver por qué es tan importante. La primera es una muy buena noticia. Ya tú y yo somos libres del poder y de la esclavitud del pecado. Y la segunda es que es más como una advertencia que tenemos que tener cuidado porque continuamos en guerra. ¿Listo? Vamos a leer esta buena noticia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo. ¿Saben que es como medio trabalenguas? La buena noticia que Pablo quiere afirmar en estos hermanos que están diciendo, pero entonces podemos seguir pecando porque pues igual allá hay gracia. Dice, no, déjenme explicarles. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente pagó por el precio de tu pecado, no solamente te quitó la culpa, sino que cuando Cristo murió en la cruz y se levantó dentro de los muertos, algo más glorioso también pasó. Y es que la esclavitud que teníamos se rompió. Se rompió. Ese poder del pecado sobre nuestra vida se reventó, fue quitado. Ustedes hicieron eso cuando se bautizaron. Y ustedes ven que en el texto es muy protagónico el bautismo, como es para la vida de cada creyente. Porque, ¿qué pasa en el bautismo? Si tú de pronto estás acercándote en este tiempo y estás apenas entendiendo esto, déjame explicarte muy sencillo. En las Escrituras hay dos sacramentos que Jesús nos manda a todos los que deseamos seguirlo a Él a hacer. El primero es el bautismo, que como vimos la semana pasada, es la expresión pública de mi fe, de que yo me doy cuenta que yo en verdad yo he estado viviendo apartado del Señor. Yo reconozco mi pecado y mi rebeldía contra Él. Y lo manifiesto públicamente que necesito limpiarme de mi pecado. Por eso se utiliza el agua. ¿Qué es lo que pasa con la persona? La persona es sumergida dentro del agua, mostrando que él está muriendo en el viejo hombre, a lo que antes era su vida. Y se levanta de nuevo del agua, como Cristo se levantó dentro de los muertos para una novedad de vida. Eso es algo profundamente simbólico, no tiene nada de místico, es profundamente simbólico, pero es mandatorio para cada creyente. De hecho, esa es la puerta de entrada a la familia de la fe. Si ustedes ven en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, siempre las personas se añadían como hermanos en la iglesia después del bautismo. Esa era la puerta. Y no era el último paso que yo daba, era el primer paso que daba en mi fe. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante? Porque en ese bautismo Pablo les está diciendo, recuerden que ustedes fueron bautizados en Cristo. Déjenme recordarles qué fue lo que pasó. Ese viejo hombre en su crucifixión fue crucificado. ¿Para qué? Para que el pecado fuera destruido, que el poder que tiene el pecado sobre tu vida fuera juntamente crucificado junto con Jesús. Y ya no fueras más esclavo. Ese precio fuera pagado. Lo que tú eras antes, ahí quedó. Y ahora en su resurrección un nuevo hombre es levantado, como Cristo, de una vez y para siempre. Y ahora, ¿qué hace ese nuevo hombre? ¿Vivir otra vez para el pecado? No, de ninguna manera. ¿Para quién vive? Para quien lo rescató. Vive para Dios. Pablo les está diciendo, mis hermanos, eso es muy buena noticia. Ustedes ya no tienen que hacer más eso. Ahora tienen una nueva vida. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Después de esta hermosa noticia, dice, uy, listo, somos libres. Pero todos aquí que hemos caminado un tiempo con el Señor nos damos cuenta que es
Como, ¿y por qué sigo pecando? ¿Cierto? Es una pregunta que saldría naturalmente. Porque si yo ya me arrepentí de mis pecados y ya murió el pecado ahí junto con Cristo, pues ¿por qué yo sigo con mentiras? ¿Por qué todavía soy tan envidioso y tan enojón? ¿Cierto? Es una pregunta que nos queda. ¿No debería, o será que yo no me convertí de verdad? ¿Cierto que es una pregunta que uno se hace? Y bueno, es muy buena pregunta. Vamos a tratar de resolverla. Pablo continúa diciendo, por tanto, versículo 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ok, entonces lo primero que Pablo nos quiere dejar claro acá es que si morimos nosotros al dominio y al gobierno de nuestro pecado, pero, el pecado todavía está vivito y coleando. Alguien lo ilustraba de esta manera. Ahorita que estamos en medio de las noticias con tantas imágenes claras de lo que significa una guerra, ¿cierto? Tenemos Ucrania-Rusia, tenemos Palestina-Israel y tenemos las propias, ¿cierto? Con las disidencias y el ejército y demás cosas. Nosotros sabemos que es ese tema de una ocupación militar, que es básicamente que un Estado, un rey, un gobernante, un grupo armado tiene dominio sobre algo. Nada se hace, nada se mueve sin la autorización de ese que está en el poder. Lo que Pablo les está diciendo a los hermanos es, ¿sabes qué pasó? Que ese dominio fue quitado sobre tu vida. Esa ocupación que tenías de estar constantemente viviendo una vida separada de Dios, ya fue quitada de tu vida. Sin embargo, en el versículo 12 le dice, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Así que la mejor ilustración quizás sería como un país que acaba de recibir ese grito. La ocupación terminó, los ejércitos se han ido, ha vuelto el rey al poder, pero el enemigo está en las fronteras. Esa es la mejor imagen para entender qué es lo que pasó. Hay un nuevo gobierno en nuestra vida, porque recuerden que cuando uno se rinde al Señor, uno se rinde a que Él sea nuevamente el gobernante de nuestra vida, no nosotros. Hay un nuevo rey gobernando, pero el enemigo ha movido todos sus tanques de guerra y las noticias nos han dejado muy claro ver cómo es eso. A las fronteras, queriendo constantemente recuperar el poder. ¿De qué? De tu vida y de la mía. Constantemente. Así que sí, aquel que desea seguir a Jesús tiene que entender eso. Tenemos un perdón absoluto, amplio, suficiente de todos nuestros pecados, pero una lucha constante con esa ocupación militar de nuestro corazón. Porque el pecado siempre quiere tomar de nuevo el poder. Así que hay tres cosas que Pablo nos dice acá que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer en medio de esta guerra? Mantenernos alerta, mantenernos activos y mantenernos agradecidos. Vamos a ver cada una de esas. ¿Listo? Versículos 12 del 13 en adelante. Nos dice que no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes notan que Pablo les está diciendo, no dejen que otra vez el pecado los gobierne para obedecer de nuevo a sus lujurias. ¿Vieron esa palabra? Lujurias, que literalmente en el griego es eso, deseos, anhelos del corazón. Entonces una cosa muy clara que deja Pablo acá es que cuando hablamos de esta guerra que tenemos en nuestro interior, que a veces los muñequitos lo ponen como un angelito y un diablito, esta guerra que tenemos en nuestro interior,
no es una guerra como con una fuerza externa a nosotros, como que es el diablo el que me está poniendo no sé qué. Si se dan cuenta, Pablo está diciendo, no te vuelvas a esclavizar al dominio de tus deseos, de tu lujuria, de tus anhelos. Y eso nos deja como en un problema muy grande. Porque entonces, ¿cómo así? Pero si a mí me dicen por todas partes me dicen que uno es libre cuando sigue su corazón. No es así. Esa es la verdadera libertad, seguir tu corazón. ¿O no? Pero es cierto que así se vende. Es decir, una persona realmente libre es una persona que hace lo que quiere hacer. Y aquí es donde la Biblia nos pone un espejo y nos dice, ¿tú crees que eso es verdad? Porque claramente en las Escrituras se revela que nuestro corazón tiene el poder de dominarnos. Que tenemos deseos tan fuertes que nos hacen entrar en guerra con quien se oponga a ellos, dice Santiago en el capítulo 4. Que tenemos deseos tan fuertes que se ponen como un señor en nuestra vida. Por eso en Romanos 1 dice exactamente eso, que un elemento de juicio de Dios, ¿sabe qué fue? Si sabes que los voy a dejar a sus corazones. Así que pone un gran interrogante si cuando yo creo que estoy siendo libre, realmente soy libre. ¿O será que yo me puedo esclavizar a mí mismo? Porque eso es lo que el texto está diciendo. ¿Cierto? Yo puedo ser esclavo de lo que yo deseo. ¿Y quién me hace ver eso, pues? No vuelvan a meterse ahí. Manténganse en alertas. Porque ustedes fueron librados del poder del pecado, pero no son aún libres de su presencia en su vida y de su acechanza. Así que cada uno que quiere seguir a Jesús ha de estar constantemente peleando contra una fuerza que quiere tomar el control de tu vida. Estemos alertas y no permitas que el pecado controle nuevamente la forma en que vives. Pero ¿cómo uno se mantiene alerta? Cuando hablamos de pelear contra el pecado, yo sé que, sobre todo en la iglesia cristiana, se ha dado mucho esta expresión, no, es que yo estoy luchando con la pornografía. No, es que yo estoy luchando con la mentira. No, es que yo estoy luchando con la avaricia. Bueno, nadie me dice eso. ¿Cierto? Yo estoy luchando con la ira. Es uno más común. Pero, mis hermanos, ¿qué es luchar? Porque normalmente cuando alguien me expresa eso, y cuando yo he utilizado esa expresión en otras ocasiones, es básicamente que yo estoy haciendo eso cada día de mi vida. Sí. Entonces digo, uy, no estoy luchando. Yo decía, ¿pero luchando con qué? Dice, Móstrame cuál es la lucha. Y uno tiene que tener cuidado en eso. Especialmente en esos pecados que son tan comunes entre nosotros como las mentiritas piadosas, la envidia, el orgullo, la avaricia, la ira, la soberbia, la pereza, la gula, la inmoralidad sexual. Sí, tenemos listas enormes. Y uno tiene que mantenerse alerta a que esas cosas no estén tomando el control. Es decir, que tu vida no se caracterice porque él es un mentiroso, porque él es un mal geniado, porque él es un mujeriego, o porque sí, no puede ser caracterizada. Eso revelaría antes lo opuesto, que estás pues básicamente bajo el mismo dominio. Pero en cuanto a la vida, esto también plantea como unas preguntas que últimamente me he estado haciendo como más. Porque ustedes saben que uno asocia mucho la fe como a la moralidad, como a la ética, ¿cierto? Como ser una buena persona y toda la cosa. Pero literalmente Dios está diciendo que Él nos libró del dominio de estar siendo nosotros los que tomamos las decisiones en nuestra vida, los que vivimos para satisfacer nuestros deseos.
nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Notan el nuestro tan protagónico? Y que fuimos librados para que Él nuevamente fuera el que tomara el control de nuestra vida, viviendo ahora no con su ayuda, sino para Él. Así que una de las formas en que uno necesita estar alerta constantemente es preguntándote, ¿para quién estás viviendo? Porque nosotros es claro que somos gobernados por nuestro corazón y por los deseos de nuestro corazón. Así que cuando alguien les dice, escucha tu corazón, tengan mucho cuidado. Uno tiene que estar alerta, mis queridos, como dice el versículo 13, presentándose a ustedes mismos a Dios, entregándote completamente a Dios. Y una de las cosas que más nos ayudará es pensar eso. Oíste, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy anhelando en este proyecto que me trae en la vida? En este negocio que quiero emprender. Porque claro, Dios nos ha dado muchos talentos y muchas capacidades para que las desarrolles. Pero créeme, nosotros siempre somos administradores para los propósitos de Dios en este mundo. Así que si tú tienes una carrera, tienes una profesión, tienes una familia, tienes unos hijos, tienes unos recursos, tienes talentos, tiempos, todo, una de las formas en que más uno está alerta es estando pendiente, ¿cómo estoy utilizando mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis tesoros para Dios? ¿En verdad esto se podría describir como algo que yo vivo para Él o es algo que vivo para mí? La gran pregunta que hace un creyente constantemente es, ¿cómo es que Dios puede ser más glorificado en este negocio, en la administración de este dinero, con estos recursos, estas cosas que Dios me dio? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Señor, ¿este es tu plan? ¿Este es tu propósito? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Notan la diferencia de esa oración a, Señor, bendice este proyecto? Señor, cúmpleme este sueño. Señor, ¿ven la diferencia de las dos oraciones? Uno está completamente centrado en lo que yo quiero y le pido a Dios su ayuda, y otro está centrada en lo que Dios quiere y pido a Dios su dirección. En todo deberíamos vivir así, en cualquier negocio, en cualquier trabajo, para cualquier profesión, para todo. Señor, esto es lo que tú quieres. Vivimos para la agenda de Dios. Y en medio de esta guerra, claro, la invitación no solamente es mantenerse alertas, sino, dice el versículo 15 en adelante, mantenerse activos. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Vuelve otra vez Pablo a ver que hay una distorsión. Ay, pecaremos porque ya no estamos bajo la ley de Dios. Ya la ley ya no nos acusa porque tenemos a Cristo. Así que podemos pecar deliberadamente. Y vuelve Pablo a decir, hermanos, no se me pierdan otra vez. Qué paciencia, ¿no? No, venga. A ver, les explico. Y vuelve Pablo a contarles que en últimas ellos necesitan entender esta analogía que utiliza de la esclavitud, ¿cierto? De la esclavitud. ¿Cómo es que opera? Nos dice que somos libres, pero cada día nosotros podríamos tomar una decisión voluntaria, consciente y determinada
de volver a ser esclavos de nuestros deseos pecaminosos. Esa es la guerra constante. Aquí Pablo pone en paralelo como dos tipos de servidumbre que uno puede tener. Una servidumbre a Dios para obtener frutos y para tener vida, o una servidumbre a tus deseos, es decir, a tu pecado, para cosechar de él muerte. Esta es la misma idea que Gálatas pone cuando dice: no se engañen, mis hermanos, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su propia carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora, Pablo, miren que en el tono en que les habla, él no está poniendo en duda lo que ya ha pasado, sino que de hecho afirma: hermanos, ustedes ya tomaron esta decisión, ustedes ya se entregaron a Jesús, ustedes ya rindieron su vida, ustedes ya han nacido de nuevo. Ustedes se hicieron obedientes, ustedes se han hecho siervos, ustedes ya son seguidores de Cristo. Por eso les animo a que presenten sus cuerpos como siervos de la justicia de Dios. Es decir, en el pasado se dejaron esclavizar por otro, pero ahora déjense esclavizar por Dios. Qué término tan feo, ¿cierto? Tanto que algunos me dijeron: es que, pastor, pero ¿no sería más bonito que le pusiéramos como otro término ahí, como colaboradores, amigos, siervos? Si el problema es que literalmente el término griego es ese, doulos, es esclavo. Esclavo. Y si uno pasea por el Nuevo Testamento, uno ve con cuánto orgullo los apóstoles ostentan ese título: esclavos de Cristo. Porque esclavo no es un nombre bonito. ¿O sí? No lo es. Pero representa perfectamente la relación a la que Dios nos está llamando a vivir. ¿Por qué? No hay un punto intermedio entre a quién le estás sirviendo. O le sirves a Dios o le sirves al pecado. O te subyugas a Dios o te subyugas a tu pecado. No hay un punto en el que tú seas libre. ¿Pero por qué? Pues porque de diseño de Dios fuimos creados así. Fuimos creados por Dios y para Él, para que Él fuera nuestra autoridad. Nuestra vida por diseño está diseñada para un programa. Y de pronto eso lo podrían entender los programadores. La herramienta, el sistema funciona en torno a lo que el programador ha dicho que va a hacer. Así fuimos diseñados nosotros, para ser dirigidos por Dios. Esa es la verdadera libertad. Ahí es donde se explota toda la belleza del diseño del ser humano. Pero cuando quitamos esto y tomamos el control, en últimas hay otro Señor, otro sistema operativo que gobierna nuestra vida, que no es Dios. Así que Pablo les está diciendo: no se dejen esclavizar de nuevo ahí. ¿Cuál es la mejor manera entonces de mantenerte en esta batalla? No solamente alerta, ¿cierto? Alerta, porque te pueden invadir en cualquier momento, sino que, mis hermanos, ustedes quieren crecer en la fe. Sírvanle a Dios. Esa es la mejor forma. Las personas me dicen: yo no sé, estoy luchando. Y hermano, ¿sabe qué? Métase en un ministerio. Sírvala a alguien. Vincúlese como voluntario, comparta su fe, enseña a otros, disipule a alguien, vuélvase maestro de niños, pero sirva. Nada te va a obligar más en la vida a crecer que servirle a otro. Sirve. ¿Por qué? Porque en últimas, cuando tú decides utilizar tu tiempo y tus talentos y dones y tus tesoros articulados y engranados para saber qué es lo que Dios quiere contigo y con tu vida para su gloria, para ti va a ser muy fácil saber cuando hay otros gobiernos tratando de entrar.
Cuando tú vives para Dios, te empiezas a dar cuenta con más facilidad que no viene de Él. Hazte un siervo. Ya eres libre. Toma la mejor decisión de tu vida. Sirve al Señor. Ahora, quizás para mí, esta es como la frase. Yo creo que no hay mejor manera de luchar contra el pecado que vivir completamente consagrado. Yo digo que no hay mejor manera de esa lucha. Si tú estás siempre en la banca, sentado, ocioso, sin fruto, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil perseverar. Mantente ocupado, mantente activo en el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿cómo se vería esto, mis hermanos? Y lo decía ahorita, no pidas la bendición de Dios. Y yo quisiera animarlos a hacer ese gran cambio. Creo que esa cosa chiquitica haría un gran cambio en nuestra cotidianidad. No pidas tanto la bendición de Dios. Pide más la dirección de Dios. Porque siento que yo no podría decir que nosotros no oramos, nosotros sí oramos. Pero creo que desde la oración parte el entendimiento de cómo debemos vivir. Porque cuando yo le pido al Señor que me bendiga con algo, yo le estoy poniendo mi agenda. Cuando yo le estoy pidiendo a Dios que me dirija en algo, yo le estoy pidiendo su agenda. Eso es bien diferente. Y creo que una de las formas en que más te puedes mantener ocupado y activo es eso. Si estás desarrollando tu carrera profesional, si estás desarrollando negocios, si estás criando hijos, levantando una familia, estás liderando un hogar, un matrimonio, pide constantemente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito en esta situación? ¿Cómo puedo servir a lo que tú quieres hacer? Ayúdame a entender qué estás haciendo en medio de todo esto para poder unirme a tus propósitos. La gran pregunta que cada seguidor de Jesús se hace en todo, se las dejo aquí pues y no las voy a cobrar. ¿Cómo puede ser Dios más glorificado? Estás en tremenda pelea, tan ahí en la casa con el don o con la doña. Sencillito. Pregunta de esclavo de Cristo. ¿Cómo es que es Dios más glorificado en esto? La blanda respuesta aplaca la ira. Así. ¿Cierto? Perdón. Compasión. Cuando estoy haciendo un negocio, ¿cómo puede ser más glorificado? ¿Cierto? No solamente pensando en ti, sino también pensando en los demás. De tal manera que hagas todo lo que es justo, lo que es recto, correcto. Pensando en el bienestar de las personas que van a trabajar contigo, que se van a beneficiar de esta compañía. No solamente en cuánta plata va a entrar al bolsillo y cuánto nos vamos a ganar. Cambia radicalmente la vida vivida para Dios, ¿no? Y cambia una sociedad completa. Sino, ¿cómo puede ser más glorificado? En todo. Queridos, no es de lógica, porque yo quiero que ustedes entiendan que eso no es como una cosa ahí dura y rígida. Para mí es lo más lógico, la Biblia es lo más lógico del mundo. No es apenas lógico que nosotros empezamos a cosechar vida cuando le empezamos a preguntar más a Dios su dirección y sus propósitos. No es que uno empieza como a cosechar cosas más bonitas y a ser transformado desde adentro. Así que, por favor, pon esa pregunta constantemente. Si estás en problemas, en situaciones, en medio de una enfermedad, ¿cómo es que Dios puede ser más glorificado? Porque créeme que también, especialmente en los momentos duros de la vida, Dios los utiliza. Y sabes que no solamente es contigo,
muchas veces es con quienes están alrededor. Y tú en medio de una enfermedad te conviertes en un instrumento en manos de Dios para otros. Y cuando uno vive con esa conciencia de que estoy viviendo para Dios, aún mi enfermedad, aún mis esperas, aún mis dolores, uno vive muy diferente la vida, muy diferente. Pero necesitamos la perspectiva de Dios. Lo último, mis queridos, para pelear esta guerra nos mantenemos alertas, nos mantenemos activos, pero una de las claves para mí es mantenernos agradecidos. Y Pablo termina diciendo esto en los dos últimos versículos. ¿Qué fruto, versículo 21, tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Han notado cómo Pablo ha tratado de estar persuadiendo y persuadiéndonos a entender que el pecado no paga? Que uno ponerse en el centro de la historia y en el trono no paga. Eso no paga. Pero ahora Él les está recordando un poquitico más que vivir la vida como la vivían antes no trajo sino dos cosas. Uno, una profunda vergüenza. Lo que hacíamos antes del Señor. Pero también una salvación poderosa, porque íbamos rumbo hacia la destrucción. Porque una vida vivida para nosotros, en últimas, no solamente termina siendo una vida destructiva para nosotros y para quienes están alrededor nuestro, sino que termina en una destrucción eterna. Recuerden eso, por favor. Pero Pablo les dice, ¿ustedes ven lo que cosechan ahora? Que rindieron su vida a Jesús. Ustedes cosechan como siervos de Dios la santificación, es decir, este proceso tan lindo en el que cada vez que tú decides vivir cada situación, cada pequeño momento para la gloria de Dios, hay algo hermoso que empieza a florecer, que sale más y más del carácter y de la vida de Jesús en ti. Eso es hermoso. Esa santificación que pasa y empiezas a cosechar no solamente tú frutos de eso, sino que tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, empiezan a cosechar esa vida nueva de Jesús en ti. Eso es hermoso. Pero también, en últimas, tienes un galardón eterno en Cristo Jesús. Por eso Pablo, creo que la última estrategia que les da a los hermanos para pelear la batalla constante con este dominio que quiere ponerse sobre nuestra vida es, recuerden que el pecado no paga, pero servirle a Dios, eso es una belleza. Lo vas a disfrutar y otros lo van a disfrutar. Y vas a ver la belleza de lo que empieza a transformar en tu vida cuando tú vives en verdad para Dios. Pero eso es vital recordarlo. Mis queridos, ya no estamos en guerra. Aunque estamos en guerra, recuerda, somos libres. El pecado ya no es más nuestro amo. Las exigencias de la ley ya no son más nuestros acusadores. El perdón de Dios ya está sobre nuestra vida, amplio, suficiente, generoso. Eso significa que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para Pablo, de hecho, la gracia del Señor, el perdón gratuito de Dios, es el mayor motor de la transformación. De hecho, saber que Él nos perdonó es lo que más nos anima. Saber que ya no estamos esclavizados es lo que más nos anima. Saber que hemos sido rescatados de nuestras maneras de vivir es lo que más nos anima a no volver a meternos en el mismo hueco. Perdónenme la expresión, pero eso sería lo más bruto del mundo. Es decir, si hicieron todo eso por ti, para rescatarte y para darte una nueva vida y para restaurarte, ¿no sería lo más tonto del mundo volverte a meter ahí? Pero pasa.
Tuve un tiempo, hace muchos años, en el que pude tener la oportunidad de trabajar en una fundación que trabaja con niños en situación de calle. Como 4 años estuvimos trabajando ahí. Y claro, cuando uno piensa en los niños en situación de calle, uno siempre piensa como con niños con mucha necesidad, con mucha carencia, con mucha hambre. Así que yo me fui con esa imagen cuando me mudé a vivir allá y bajábamos en una camioneta y nos metíamos en diferentes partes del centro de Medellín, invitábamos a los niños y los rescatábamos de la calle, ¿cierto? Los rescatábamos de esa situación de calle, muy sucios, con sacol, bueno, una condición muy, muy deplorable. Y los traíamos a la finca, allá en San Pedro, y se bañaban y se arreglaban y se les daba cuarto y se les daba indumentaria nueva, pues vestidos, zapatos, todo, todo, todo. Se motilaban, se les sacaban las pulgas, los piojos, todas las cosas. Para mí el choque estaba cuando los niños se volaban. Eso a mí me dejaba como que, ¿pero por qué se voló? Se vol- No entiendo, porque yo estuve allá en la calle y yo sé dónde vivía y yo sé cómo está viviendo aquí. ¿Por qué se voló? En la mayoría de los casos, que era muy recurrente esto, en la mayoría de los casos, ellos se volaban porque no querían tener a alguien que les dijera qué hacer. Yo no quiero eso. Que me digan que me levante temprano y que hay que comer a una hora y que tengo que arreglar mi cuarto antes de salir. Oiga. Y entonces preferían su independencia. Y tristemente muchos, aunque volvían y los traíamos, volvíamos y los traíamos, al final no siguieron en el programa. Eso es lo que Pablo está pintando aquí. Cuando el Señor te llama, sí te llama a sujetarte a Él. No confundas el llamado de Dios con que es pedirle favores a Dios. Te llama a que vivas una vida en rendición a Él y para su gloria. Eso significa que nos tenemos que arrepentir de muchas cosas. No solamente al comienzo, que en nuestra vida constante el Espíritu Santo de Dios nos va a decir, oíste, eso no está bien. Y dice, uy, si yo estaba haciendo esto porque me reconocieran, o porque me iba mejor, o porque iba a ganar más plata. Y dice, eso no está bien. Así que nos volvemos otra vez, Señor, ya no quiero vivir para que yo tenga más plata para gastar en Mecato, sino que quiero vivir para esa agenda de ser generoso como tú me pides que yo sea generoso. Y empieza a cambiar tu vida. Pero hay un gobierno, no te confundas, hay un gobierno y hay un Señor que aunque muchas veces nosotros sentimos como que, qué pereza, como decían los niños allá, este cucho que ame, como que qué pereza, y volvían a su vida, triste, agónica, pero con libertad, con libertad. No hagas eso con Jesús. Quiero darte 2 invitaciones. La primera es para quienes han sentido que Dios los está llamando. Y me alegra mucho tantos que han venido buscando y como que, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, yo siento que tengo que buscar de Dios. Amén. ¿Sí me entiendes? Busca a Dios, búscalo, búscalo. Eso es lo más inteligente, lo más sabio, lo más importante que debes hacer en tu vida. Pero ten en cuenta esto, que cuando Dios te llama, te está llamando a que te rindas completamente a Él. Dios no quiere ser utilizado por ti. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Y Dios quiere ser el Padre que dirige tu vida. Y quiero invitarte a que consideres eso. ¿Cómo lo haces?
toma la decisión, ya no más, yo no quiero volver más a esas calles, yo no quiero volver más a esa vida, porque parece libertad, pero los frutos son horribles. Y espero que el Espíritu Santo te convenza de eso, que una vida sin Dios es una vida sin frutos, sin gozo, sin vida, como persiguiendo el viento todo el tiempo, es lo más desastroso del mundo. Ven a Dios y experimenta esta vida hermosa que Él te quiere dar, abundante. Toma esa decisión de venir y arrepentirte y decirle, ya no quiero más esto. Señor, yo ya me he dado cuenta que mi vida es un caos y básicamente han sido mis decisiones. Yo te las doy a ti. No quiero más esta independencia de ti. Toma esa decisión. Y acepta su perdón gratuito, es suficiente para ti. Que Él no te va a sacar una factura, porque la factura ya fue clavada en esa cruz. Es como que, venga, entonces venga, pongámonos a cuentas. No. Él ya puso a cuentas a todo el que se arrepiente, clavando todos nuestros pecados en el madero. Para que no nos encontremos con el rostro enojado de Dios, sino con el abrazo del Padre. Así que ven a Cristo. Y la segunda invitación es para quienes llevamos años caminando con el Señor. Mis queridos, especialmente nosotros, no volvamos a las calles. Y eso es muy sutil, cotidiano. Como dice por ahí un autor, es como nuestro caminar cristiano está hecho de 1000 decisiones cada día. No vuelvas a tu independencia. Tú sabes de dónde te sacó el Señor. Vive enfocado, mantente alerta, mantente activo y mantente agradecido por lo que Cristo ha hecho por ti. Enfócate en vivir para Él. Y no vuelvas a esclavizarte al Dios de tus deseos. ¿Sí? Para que coseches vida. Una última implicación, como iglesia. Mis hermanos, ¿no les parece que esto nos deja pensando mucho en que uno de los deberes nuestros ha de ser ayudarnos a perseverar en esta santidad, en este enfoque de la vida? Y quisiera que nos pongamos de pie y tomemos un tiempo para orar, mientras el equipo de alabanza viene aquí al frente. Quiero que pienses en esta analogía de la guerra y de la invasión. ¿Cuáles sientes que son algunas áreas en las que tu corazón y tus deseos y tus agendas todavía no han recibido el gobierno del Señor? O quiero que pienses si tienes decisiones importantes que tomar, o si estás viviendo circunstancias adversas. ¿Cómo se vería el dominio de Dios sobre tu vida? ¿Qué significaría para ti estar sujeto a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios? Toma un momento para pensar en eso. Porque si todavía hay, yo quisiera animarte, como anima Pablo a los hermanos, después de contarles todo lo hermoso que Cristo ha hecho y lo que ha ganado en favor de ellos, a que pelees esta buena batalla de la fe y que tomes la decisión de servir a Cristo y utilizar todo tu cuerpo, todo tu intelecto, todo tu corazón, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, de una manera que se engrane para los propósitos de Dios. Padre, gracias por tu palabra hoy. Y gracias por las claridades que traes a nuestra vida. Para todos, porque en últimas todos estamos aquí porque estamos de alguna manera buscándote.
Muchos hemos sentido tu llamado. Y gracias por recordarnos que esas intervenciones, esas respuestas, esas cosas lindas que hemos disfrutado de ti, solo son señales. Algo que nos apunta a este camino, el camino del arrepentimiento. De reconocer, Señor, que en verdad nosotros hemos vivido nuestra vida en una autonomía completa a ti. Que quizás sí hemos orado y sí te hemos buscado, pero quizás más para que hagas lo que queremos que para rendirnos a lo que tú quieres. Y te pedimos perdón, Señor. No queremos seguir sirviendo al Dios de nuestros deseos. Nosotros reconocemos que fuimos creados para ti y que la verdadera paz, gozo, la verdadera vida solamente la podemos encontrar escuchando tu voz, viviendo para tus planes, orientándonos según tus propósitos. Tú dices que eso trae mucha vida, mucho fruto, mucha belleza, mucha restauración. Y eso es lo que queremos, Señor. No queremos más esta vida de calle. Queremos una vida bajo tu gobierno. Nos abrazamos a ti. Y sabes que quizás tenemos situaciones, decisiones complejas esta semana que tomar. Padre, ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Y danos esa perspectiva de poder vivir acorde a este precioso llamado y este glorioso, impresionante rescate que diste por nuestra vida, aún sin merecerlos. Queremos creerte a ti y nos rendimos a ti. Toma el control. Toma nuestra vida. Nosotros tomamos tu cruz, la abrazamos, descansamos en ella para seguirte cada día. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.